Buenas tardes, buena tarde. Gracias por estar aquí una vez más, por haberse desplazado esta tarde tan calurosa de julio. Vemos con satisfacción que la repetición de un encuentro trimestral, cada trimestre en Madrid o en Barcelona, pues ya deviene una tradición que quizá constituya ya una norma consuetudinaria. Parecería que con la diferencia de tan solo 3 meses, la repetición de un encuentro trimestral, valga la redundancia, no repetiríamos. Sin embargo, la realidad tan cambiante de nuestro mundo y las consecuencias que de ello derivan en nuestros mercados financieros hacen que el escenario varíe y nos exija reflexionar. Ya que a la postre, nuestra finalidad, la finalidad del Grupo JVC Gaesco, nuestro objetivo fundamental es ofrecerles una visión lo más transparente y clara posible de cómo preservar su capital y de cómo rentabilizarlo de acuerdo con el riesgo que cada uno personalmente desea asumir. Pues bien, desde el pasado mes de abril han continuado planeando sobre los mercados incertidumbres y también algunos buenos resultados de sectores industriales. Sucesos de carácter mundial, pues el precio de las materias primas, especialmente el del petróleo, la recuperación de numerosos países emergentes, el temor a atentados terroristas. De carácter europeo, la parálisis de la recuperación económica en Europa y últimamente la sorpresa del día de San Juan, el 24 de junio, después de la verbena, de que el Reino Unido habría ganado su salida de la Unión Europea. De carácter doméstico, continuamos desde el mes de abril sin gobierno. Sin embargo, sí que existe una cierta recuperación en el empleo, especialmente, aunque sea un empleo de poca calidad. La evolución de las cotizaciones ha sido irregular y vamos apreciando la exageración de las fluctuaciones en los mercados europeos si los comparamos con los mercados anglosajones, que a pesar de que la noticia del 24 se refería principalmente y exclusivamente al Reino Unido, su bolsa, su índice FTSE, fue uno de los primeros en recuperar las cotizaciones anteriores. Una reflexión al respecto es que el ahorrador inversor anglosajón ha preferido tradicionalmente invertir en el mercado de renta variable, conoce sus altibajos y reacciona entre los mismos con mucha más serenidad que los inversores continentales. Vemos así que tanto el mercado del Reino Unido como el norteamericano corrigen con más prontitud los vaivenes ante noticias negativas y al mismo tiempo también evitan crecimientos exagerados en las cotizaciones en situaciones eufóricas. Ya no se trata de comparar carácter latino o carácter nórdico, no. Se trata de contemplar los mercados de renta variable con un conocimiento y con una experiencia de muchos años, con saber distinguir lo importante de lo anecdótico, a fin de acertar en la valoración que en cada momento se precise. Esto es lo que desde tantos semestres tratamos de exponerles en estas reuniones periódicas. Saber apreciar la situación teniendo en cuenta las circunstancias ambientales, las que verdaderamente influyen y la situación concreta y real de las expectativas empresariales. Resultados que irán apareciendo durante las próximas semanas no serán decepcionantes. Lo estamos viendo. El mercado ya está augurando lo que nos va a decir Jaume. No, sino todo lo contrario. Tratemos, pues, de estar atentos a los mismos y miremos de compaginar la piscina con el ordenador, tal como viene reflejada en la invitación. No nos olvidemos de los mercados durante el veraneo. Y ya, para acabar, además, pensamos que quizá el hecho de que ya tengamos 2 primeras ministras en los países occidentales y que seguramente en octubre tendremos una tercera, quizá de una vez, quizá las mujeres ayudemos más a resolver los problemas mundiales. Y nada más, cedo la palabra a Jaume Puig, director general de GVC Gestión, que nos disertará sobre ello y sobre muchas otras cuestiones. A continuación podremos realizar preguntas y después acabaremos de comentar todo ello con un refresco que tradicionalmente ofrecemos en el hall. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Un día de verano, noche de verano, en la cual hablar de números no es lo más estimulante, ¿no? Pero vamos a hablar, todo oficio tiene cosas buenas y malas, ¿no? Nuestro oficio tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y una de las cosas malas lo refleja esta imagen, que es la que un poquito les han dado a ustedes como presentación, que es que al final, para sufrimiento además de la familia, las vacaciones pueden serlo o no. Todo depende exactamente de qué es lo que hagan los mercados en esos días, ¿no? O sea, eso refleja bastante bien la realidad. Bueno, vamos a entrar en el tema de los mercados porque tenemos muchas cosas que comentar, porque aunque estas reuniones son trimestrales, pero realmente han pasado muchas cosas, ¿de acuerdo? En primer lugar de todo, bueno, llevamos 7 años muy buenos. Ahí tienen ustedes la evolución de los principales índices bursátiles, desde post-Lehman Brothers, y tenemos subidas importantes que pueden verlo, ¿no? El Standard & Poor's un 14% anual, el Nikkei un 9%, etcétera, etcétera. Ahí pueden ver las rentabilidades. Pero lo que es realmente sobre lo que vamos a hablar es sobre esta última fase de aquí, este último año que les voy a ampliar. Esto es, aquí estamos en abril del año pasado, los mercados llevaban todo este tiempo subiendo, y desde ese momento hemos visto esto. Hemos visto un mercado como el mercado norteamericano, que está aquí, esto es hasta junio, pero ¿saben ustedes si están encima de los mercados? Perdón, ¿no se oye? A ver, ¿se oye mejor? ¿Sí? Gracias. Entonces, gracias. Lo que iba diciendo es que hoy, mientras estamos hablando, el Standard & Poor's hace máximos históricos. Ahora, mientras estamos hablando. Ayer hizo máximos de toda su historia y ahora, mientras estamos hablando, está subiendo y está haciendo máximos históricos. Hay un tema que es interesante, ¿no? Es ver qué está pasando si en abril estábamos aquí del año pasado, en este año, tenemos al Standard & Poor's ya aquí, haciendo máximos históricos, pero tenemos a la bolsa europea, digamos, muy abajo. Evidentemente estamos más arriba que el 30 de junio, pero seguimos muy abajo, ¿no? Quien conozca la zona dirá, vamos a ver que en este tiempo, es 1 año y 2 meses, han ido pasando cosas, ¿de acuerdo? La primera es el Brexit, que ya comentamos en su momento. La segunda fue el agosto del año pasado, que había muchas cosas, pero la que más predominaba era China. La tercera fue el petróleo, recientemente en febrero, todo esto lo hablamos en su momento, y la cuarta ha sido el Brexit, ¿no? Han pasado muchas cosas. Ahora bien, ¿cómo es que tantas cosas que están pasando se cotizan tan distintos en un mercado y en otro? Bueno, si hablamos del Brexit, hace 1 año, si Grecia se iba, bien, podemos entender que es un fenómeno más local, ¿de acuerdo? Más de la zona euro que no de Estados Unidos. China, esto afectaba a todo el mundo. Estados Unidos afectaba. Y siempre vemos la bolsa de la zona euro reaccionando más. El petróleo, fácil. Estados Unidos caen, suben por el tema del petróleo, recuperan niveles y la zona euro no. Cuando, además, la zona euro está mucho más beneficiada del petróleo de lo que pueda estar Estados Unidos. O sea, no encajan una serie de cosas. Y ahora tenemos el Brexit. Brexit que Estados Unidos cotizó 2 días, que ha roto los máximos, que la bolsa inglesa cotizó muy poco tiempo. ¿Hay reverberación? No sé si se oye bien. ¿Sí? Bien. Entonces, Brexit que recuperó bien, la bolsa inglesa recuperó bien y, en cambio, nosotros vamos un poco detrás en la recuperación. Entonces, vamos a ver, quien conozca un poco la zona les diré, a ver, ¿cómo es posible que 2 mercados, quien conozca la zona, uno esté en el Aneto, en el pico, ¿no? Y el otro esté en el forado de la Igualut, abajo, ¿no? Han salido los 2 de la Renclusa, pero uno está arriba y el otro está abajo. ¿Esto es muy normal? No, vamos a ver. Les recomiendo, si puede, que vayan a ver esta obra de teatro, que es Lehman Trilogy, que es una obra de teatro que la están haciendo ahora en el Grec, ¿de acuerdo? Es muy interesante. Hay un momento, hablan de Lehman Brothers, pero de mucho más que Lehman Brothers. Hay un momento que dan un ejemplo en la obra, que es la cotización del paraguas, ¿de acuerdo? Más o menos uno de Lehman, tratando de explicarlo a sus socios, les dice, mira, esto funciona así. Dice, supongamos que un paraguas vale 3, si el periódico dice que mañana va a llover, valdrá 4, ¿de acuerdo? Y si el periódico dice que mañana, dice que los paraguas atraen a los rayos, entonces cotizará 2. Es decir, depende de lo que se diga, va a extremos. Bien, esto lo dice esta obra entre muchas cosas, pero va mucho más allá, porque, como decía antes la señora Vallvé,
Si esta noticia sale en Estados Unidos, a lo mejor vamos de 2 a 4, pero si esta noticia sale en Europa, podemos ir de 1 a 5. La bolsa europea tiene un histórico, siempre todas las noticias, digamos, las cotiza en un extremo mucho más. La bolsa inglesa, la bolsa norteamericana, los anglosajones en general, tienen una mayor tradición inversora, tienen mucho más presencia institucional y cotizan mucho mejor siempre las noticias. Ahora vemos a la bolsa europea cotizando noticias peor de lo que son, pero hemos visto a la bolsa europea cotizar noticias mucho mejor de lo que son. Hemos vivido los años 98, 99. Quien quiera mirar, que vea a qué Pérez, a qué múltiplos estaba cotizando la bolsa europea en ese momento. Bueno, sea como sea, al final, una cosa en este mundo nuestro es muy importante, que es lo siguiente. Pongámonos en el caso del mercado más racional del mundo que existe, que es el mercado norteamericano. Es el mercado que mejor cotiza las cosas, ¿eh? No van tanto extremos, ni un extremo ni al otro. Bien, hemos analizado las caídas que ha habido, de todas las caídas que ha habido de cierta importancia desde el año 95 hasta ahora. ¿Y cuál es el resultado? Y ellos son los más eficientes. ¿Cuál es el resultado? Bien. Vamos a suponer que esto sea el nivel antes de la caída. El mercado cae y sube. Lo que computamos aquí es cuánto tiempo tarda en recuperar el nivel de antes de la caída, ¿de acuerdo? El mercado está aquí, cae, sube, tiempo. Pues muy curiosamente, en el mercado americano, que es el más racional que existe, el 80% de las caídas, 4 de cada 5, se recuperan rapidísimamente, en menos de un año. 1 de cada 5 caídas tarda tiempo en recuperarse entre lo que sería 2 y 7 años. Pero vamos a analizar con más en detalle las de menos de un año, las que se recuperan. No, es que estas de aquí, la gran mayoría se recuperan en un trimestre y el 90% se han recuperado en 2 trimestres. Luego, uno de los temas importantes que nosotros tenemos que ver siempre es el siguiente punto. Cada vez que hay una caída bursátil, y hay muchas, aquí hay en la bolsa americana 2,7 por año y de media han caído un 12,5% las bolsas, cada vez que hay una caída, si aquí pusiéramos los datos europeos, es más exagerado. Hay más caídas y caen más, ¿de acuerdo? En línea a lo que he comentado antes. Pero el tema es, ¿qué pasa en estas 4 de cada 5 veces que se produce una caída que se recupera rápidamente? Bien, esto lo único que significa es que el mercado lo que ha hecho ha cotizado un temor infundado, un temor que no era. Ha tenido miedo de algo que no ha pasado. Luego, si 4 de cada 5 veces el mercado más eficiente del mundo cotiza algo, un temor que no pasa, y solo 1 de cada 5, ¿ven? Esto que tarda entre 2 y 7 años a recuperarse, esto es que el problema sí era real. Y cuando el problema es real sí que necesitas tiempo para recuperar, pero no es tan inmediato la recuperación. Entonces, en esta profesión nuestra, tenemos la obligación, cada vez que hay un descenso, de intentar discriminar si estamos hablando de este caso o si estamos hablando de este caso. Porque como inversores, nuestro posicionamiento tiene que ser distinto. Si estamos hablando de este caso, tenemos que claramente aprovechar para comprar, y si estamos hablando de este caso, tenemos que vender o hacer otra serie de acciones. Pero esto es muy importante. Por eso, cada vez que hay un descenso, y en estos 4 descensos que hemos visto, digamos, los argumentos teóricos, cada vez nos hemos mojado y hemos dicho, cuando estaban pasando, no a posteriori, si creíamos que había motivo o no había motivo. En los 3, que los hemos tratado aquí en reuniones precedentes, ahora me voy a decir rápidamente algunos, datos muy rápidos, porque lo hemos tratado con creces en las otras reuniones. En los 3 anteriores hemos dicho que eran de los primeros, que no había motivo y que por tanto la recuperación tenía que ser rápida. Y hoy trataremos un poco más con profundidad el 4, el del Brexit, aunque ya les anticipo que la conclusión es muy parecida. El primero, el de Grecia, lo tratamos en profundidad hace un año aquí en esta misma reunión. No voy a entrar porque al final lo que decíamos en ese momento era que el tema de Grecia, el Brexit, era un win-to-win. Si lo más probable, decíamos, es que Grecia efectuara las reformas y se quedara, y si esto ocurría era bueno para la zona euro, y decíamos que era improbable que Grecia saliera, pero si Grecia saliera,
hubiera salido en aquel momento, decíamos, la zona euro va a quedar mejor, ¿de acuerdo? Van a quedar el club de los mejores, aunque decíamos que pasaba esto. En cualquier momento lo que decíamos, oiga, aprovechemos para comprar. Bueno, si miramos Wikipedia, Grecia sigue en la zona euro a día de hoy, con sus 11 millones de habitantes. Y curioso, después de haber realizado un referéndum, hará un año, ¿no?, finales de junio aproximadamente, un referéndum en el cual la zona euro dijo que si salía ese resultado, Grecia estaría fuera de la zona euro. Salió ese resultado, el que no se quería, salió, y como saben ustedes, Grecia sigue dentro de la zona euro y está ejecutando estos programas que le pide la Unión Europea. Vayamos al segundo, rápidamente, porque esto, como digo, lo tratamos en profundidad en su momento. El segundo era China. Esto de China ya les decíamos que no lo veíamos de ninguna manera. Al final es muy sencillo. Hoy en hablar de China, hoy, en verano del año pasado, esto estaba como si fuera el gran tema. Bueno, entre otras cosas, no oyen hablar de China por esto. Fíjense, en enero del año pasado, estas eran las previsiones de crecimiento que el Fondo Monetario Internacional decía que tenía China. Pensaba que iba a crecer un 6,8 el año pasado, un 6,3 este año y un 6. Estas eran las previsiones en aquel momento. De hecho, las acciones chinas estuvieron, recuerden que comentamos la diferencia entre acciones A y acciones H, pero de hecho lo que ocurrió es que las acciones chinas subieron fuertemente, luego cayeron fuertemente, y aquí las noticias que se daban a partir de agosto era que el crecimiento chino estaba bajando. Bien, estas son las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional del mes de abril. Si en enero del 2015 decía que China iba a crecer un 6,8, ha crecido un 6,9 el año pasado. Si decía que este año 16 iba a crecer un 6,3, ahora la previsión es que crezca un 6,5. Si decía que el año que viene iba a crecer un 6, la previsión es de un 6,2. Entonces la pregunta es sencilla, ¿en qué ha quedado todo aquello? El caso de Grecia es sencillo, ¿no? Hay que ver que sigue ahí. ¿Y el caso chino? ¿Se acuerdan ustedes en agosto? Reiteradamente lo que salió, pues miren, en nada. Y la bolsa cayó por este motivo, ¿de acuerdo? Es más, no solo eso, es que estas son las previsiones para los próximos años. La previsión del gobierno chino es que China en los próximos 5 años crezca un 6,5%. La previsión del FMI es que crezca un 6,1%. Y China se ha atrevido a dar previsiones no hasta el año 20, sino hasta el año 25 con un 5%, y el FMI aquí no efectuó previsiones. Lo que sí está claro es que mucho ruido, mucho papel, espero que no muchas decisiones de inversión equivocadas, pero en China hasta ahora no ha ocurrido nada. ¿De acuerdo? Bien. El de febrero es el del petróleo. Lo hemos tratado, lo hemos explicado, lo hemos comentado. Vamos a ver, del petróleo comentamos en su momento, primero la mayor. La caída del precio del petróleo que estaba viendo no tiene nada que ver con la demanda. Esto es la demanda de petróleo a nivel mundial y estamos en máximos históricos. Luego, si cae el petróleo por un tema que sea de oferta, la lectura es muy distinta cuando el tema es un tema de demanda. Petróleo en máximos históricos. Es más, comentábamos en aquel momento y dimos este gráfico que lo hemos actualizado, ¿de acuerdo? Decíamos lo siguiente, esta línea más gris es el precio del petróleo desde el año 90. Y como ustedes pueden ver, ha evolucionado entre un máximo y un mínimo, ¿no? Bien, ¿qué es el máximo y qué es el mínimo? Lo digo porque este mínimo, esto lo comentamos antes de febrero, ha vuelto a funcionar perfectamente. ¿Qué es el máximo y qué es el mínimo? Bien, el máximo es lo que el mundo pueda pagar. La factura del petróleo tiene un tope, y este tope en el cual el mundo se encuentra confortable es un 4% del PIB mundial. Si la factura que el mundo paga del petróleo es hasta un 4% del PIB mundial, el mundo lo soporta bien. Es estos niveles. Hemos estado unos años pagando hasta este tope. Pero ¿y cuál es el mínimo que ha funcionado varias veces y ha vuelto a funcionar? El coste marginal de los nuevos pozos. ¿De acuerdo? Es decir, el coste a partir del cual las petroleras, cuando hacen los nuevos pozos, pueden producir. Lo que sería malo para el petróleo es que el precio del petróleo se situara por debajo de los mínimos a los cuales les es rentable la nueva producción. Si esto fuera así, sería muy sencillo. Lo que ocurriría en ese momento es que las petroleras dejarían de producir. No ha pasado nunca. En todos estos niveles de precio, y esto fue la punta de febrero, el petróleo es rentable.
Pero cuidado, aquí entró en escena, comentamos mucho hace 1 o 2 años todo el tema del fracking, lo explicamos con mucho detalle, pero al final, cuidado porque hay un nivel a partir del cual, que estaría alrededor de los 58-60 dólares, que es mejor que no rebase, porque si rebasa esa situación, aumenta la oferta de petróleo exponencialmente. He dicho muchas veces que la producción de fracking en Estados Unidos es más o menos casi la mitad de la producción de Arabia Saudita. Si el precio del petróleo volviera aquí arriba, Estados Unidos, solo con el fracking, puede producir tanto como Arabia Saudita. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo del fracking, que lo comentamos mucho en su momento, ha supuesto un cambio en el orden mundial. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, lo que interesa es lo siguiente. Antes de la crisis de Lehman Brothers, en el mundo se consumía 87 millones de barriles cada día. El año pasado 94,6. Las previsiones de este año es 95,8, que por cierto, la última que he visto ahora ya es 95,9, un poco más. El consumo sigue disparado. Comentamos lo de los petroleros, comentamos lo del coste de petroleros que están haciendo de almacén y comentamos aquello de que los petroleros hace un par de meses habían reducido esa velocidad entre un 5 y un 10% para que el trayecto durara 2 o 3 días más y almacenar petróleo. ¿De acuerdo? Todo esto lo comentamos. Pero ¿dónde estamos ahora? Vamos a ver. El consumo sigue disparado de petróleo, máximos a niveles mundiales. Pero lo que es importante para el mercado es que el precio del petróleo se instala en una zona de confort que estaría entre 30 y 60 dólares por barril. Hoy estamos en 46. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es muy importante que esté aquí, en esta zona de aquí? Bueno, básicamente por un motivo. En el mes de febrero, comentamos, veíamos como el mercado caía hasta el día 11 de febrero, luego se recuperó fuertemente. El tema es analizar quién vende, no quién vendía. Y comentamos ya en aquel momento que las ventas, y esto es una información que tenemos en base a la red de brokers internacionales con quien trabajamos, que las ventas eran mayoritariamente de los fondos soberanos, ¿de acuerdo? Noruega, Rusia, Arabia Saudí. Son países que desde los años 70 han acumulado tantas reservas que al final han invertido estas reservas. ¿Y qué tienen? ¿Depósitos bancarios? No. Tienen toneladas y toneladas de acciones. También tienen renta fija. Muchas acciones. Pues bien, estos países de aquí, que tienen muchas acciones, con el precio más bajo este año, el que había en el primer trimestre, muchas de estas compañías, ¿qué hicieron? De estos países, porque es dinero del país, ¿de acuerdo? Soberano. ¿Qué hicieron estos países? Vendo una parte de las reservas que tengo para cuadrar el presupuesto del año, ¿de acuerdo? Y conocemos operaciones que hicieron. Una empresa en concreto que conocemos muy bien, una empresa belga, estaba cotizando a 46, vendieron el paquete a 44, su precio de coste 11 euros. ¿De acuerdo? Habían multiplicado por 4. Les daba igual, porque tienen las acciones de años. Compran y nunca venden. Entonces, esta gente con tantas reservas, el primer tema que era importante, que lo discutimos en febrero, era, primero, ¿venden ellos o vende más gente? Ya estuvimos comentando en su momento que no había volumen negociado. Si no hay volumen, quiere decir que esto no tuvo arrastre. Vendieron una serie de países que tenían necesidad de vender. Por cierto, muchos de estos países con necesidad de vender, cuando el petróleo estaba en 30, ya sabemos de operaciones hoy que estos mismos fondos soberanos están comprando. Sabemos de operaciones que han comprado. ¿De acuerdo? Con lo cual, si pensaban que el precio del petróleo iba a estar en 30 durante todo este año, tenían unas expectativas de presupuesto. En 40 y pico tienen otras expectativas de presupuesto. Pero cuidado, ¿qué decíamos en aquel momento? Si a corto plazo hay ventas forzadas de inversores, pero ¿cuál es el motivo? El motivo es la caída del precio del petróleo. A ver, decíamos en aquel momento, lo que hace la consecuencia de la caída del precio del petróleo es, primero, aumenta los beneficios de las empresas, salvo si eres una petrolera. Pero todas las demás empresas, pregunten solo a las líneas aéreas y a muchísimas más empresas, transporte, fabricación, etcétera, etcétera, energía, aumenta los beneficios. Esto ya lo hemos notado. En las presentaciones de beneficios de estos trimestres, este factor ya ha salido. Segundo, aumenta el PIB mundial, seguro. Y tercero, sí que hay una cierta redistribución, ¿de acuerdo?
Que el precio del petróleo está bajo favorece a los países que importan, o las zonas, Asia, Europa, Estados Unidos, y es peor para las que exportan, Oriente Medio, Eurasia y África. En cualquier caso, decíamos en aquel momento, en febrero, en aquel momento, si ustedes recogen muchos periódicos, decían titulares del estilo: las bolsas caen porque el petróleo cae, ¿de acuerdo? Y decíamos, esto no es correcto. Porque decir que las bolsas caen porque el petróleo baja es igual que decir, o similar a decir, las bolsas caen porque los beneficios suben. No tiene ningún sentido. El efecto directo del descenso del precio del petróleo ha contribuido a aumentar los beneficios. Sí ha ocurrido una cosa en este semestre. Históricamente, si lo vemos a 50 años, hay una correlación positiva entre petróleo y bolsas. Cuando lo ves con mucho, con mucho tiempo, esto es de 0,19. Quiere decir más o menos lo siguiente, ¿no? Que si el petróleo sube, las bolsas subirán, si el petróleo baja, las bolsas caerán, ¿no? Es una correlación positiva. Esto más o menos, lo que enlaza esta correlación positiva es un tema de demanda. Se entiende que si el precio del petróleo sube es porque hay demanda y eso es bueno para las empresas, cosa que no ha sido este caso. Ahora bien, en este semestre del 2016, la correlación entre bolsas y petróleo ha sido 0,63, luego ha más que triplicado la correlación normal. ¿Qué va a pasar con el mercado? Que poco a poco va a ir olvidando el precio del petróleo. Solo que lo que es muy importante para nosotros es que se mantenga en esta zona de confort, ¿de acuerdo? Porque esto las empresas lo notan en sus beneficios. Bien, vamos a ver, ahora vamos a entrar un poco más de profundidad en la última, ¿de acuerdo? El Brexit, ¿vale? Porque ya que las otras he hecho un repaso, pero ya las analizamos en profundidad en su momento, ahora vamos al Brexit. Bien, el Brexit era un referéndum y había dos posibilidades, ¿de acuerdo? O ganaba el Leave, irse, o ganaba el Remain, quedarse, ¿de acuerdo?, en la Unión Europea. Bien. Al final había una especie de consenso de expectativas y nuestra expectativa de lo que podía pasar en cada caso era bastante distinta a lo que es la expectativa normal del mercado. Primero, la media del mercado pensaba que si fruto de la elección ganaba el quedarse en la Unión Europea, los mercados subirían, vamos a poner fuertes, por no poner de moderados a fuertes, ¿no? Que los mercados tendrían una subida, pero que no mucha. Entre otras cosas, porque el mercado el día antes, el día 23 de junio, ya había cotizado el quedarse, ¿de acuerdo? El día 23 cotizaba que el resultado era quedarse. Bien, nuestra visión era un poco distinta. Nuestra visión era, ciertamente, si el mercado lo que hace es subir, o sea, hay una elección positiva y el mercado puede subir, sí, inicialmente estábamos de acuerdo, pueden subir unas subidas entre moderadas y fuertes, pero hay otra cosa que nos preocupaba más. Dado el enorme descuento que lleva la bolsa europea respecto, luego veremos valoraciones, lo barata que está cotizando, esto no podíamos perdérnoslo porque lo que pensábamos es que después de estas subidas iniciales había subidas muy fuertes. O dicho de otra forma, que esto podría ser el cebo. Al final, la bolsa europea, si lo miramos por los beneficios de las empresas, luego lo veremos, tiene que cotizar muy por encima de lo que lo hace. Entonces, es como si la bolsa europea estuviera cotizando permanentemente una especie de prima de riesgo política, al margen de la económica. Bien, tú puedes cotizar esto un tiempo, pero no siempre, ¿de acuerdo? Entonces, era como decir, esto podía pasar. ¿Qué pasaba si ganaba el Leave, el irse? Había un consenso apocalíptico, catastrófico. Venía a decir, como además se ha cotizado en las bolsas que se iban a quedar, los días anteriores saben que las bolsas estuvieron subiendo, había una opinión de que tendríamos descensos bursátiles muy fuertes, 15-25%, ¿de acuerdo? De hecho, el día 24, cuando los mercados caen, hay una serie de inversores que ven que los mercados europeos están cayendo un 10 o un 11% y hay inversores que ese día venden, ese momento venden. ¿Por qué? Porque creen que nos vamos a ir a caídas mucho más fuertes. Y muchos de estos inversores ese mismo día recompraron. ¿Por qué? Al final la bolsa europea acabó cayendo un 8%. Porque este escenario apocalíptico que preveían no pasó. Entonces, ¿cuál era nuestra visión? Si sale el Leave, evidentemente habrá descensos importantes, eso está claro. Pero nuestra visión, por los motivos que les voy ahora a decir y que los explicamos en notas antes del Brexit y después del Brexit, era de que habría caídas, pero que habría una recuperación rápida.
¿de acuerdo? Esa era nuestra tesis y ahora vamos a ver por qué. Bueno, esto ya es obsoleto, ¿de acuerdo? Estos son los niveles del IBEX, del Eurostoxx, del FTSE inglés y del Standard & Poor's americano la noche de San Juan, día 23 de junio. Y estos son los niveles ayer. Hoy, como ustedes sabrán, el mercado ha subido fuertemente, con lo cual todavía mejor. El tema es sencillo. El IBEX estaba el día antes del Brexit a 8.885. Ayer, 8.300. Luego, desde el día antes del Brexit, había caído un 6,5. Hoy ha cerrado en 8.500, ¿no? Luego todavía tiene una caída mucho más pequeña. El Eurostoxx, el día antes del Brexit, estaba en 3.037. Ayer, 2.885. Hoy creo que está 2.930 o así. Con lo cual también ha subido un 1 y pico. Con lo cual, si ayer caía un 5, quiere decir que hoy cae un 3. El FTSE inglés, el día antes del Brexit, estaba en 6.338, ayer en 6.682. Luego, la bolsa inglesa está un 5,4% por encima del día antes del Brexit. Y la bolsa americana, ayer estaba en 2.137, que hizo los máximos históricos, hoy está por encima, pero está un 1% por encima del Brexit. Luego ayer, que hoy está mejor, el IBEX ha recuperado un 53% de la caída, el Eurostoxx un 55%, el FTSE un 197%, claro, y el Standard & Poor's un 121%. Una cosa les tengo que decir, nosotros pensábamos que, por los motivos que les voy a exponer ahora y que ya los comenté por escrito y tal, era que pensábamos que la recuperación iba a ser rápida. Ahora bien, esta rapidez de recuperación nos ha sorprendido a nosotros. No pensábamos que fuera a ser tan rápida, ¿de acuerdo? Pensábamos más una cosa a 2 meses o a 3 meses, no hace ni 3 semanas. Este jueves por la noche era 3 semanas del Brexit, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos un poco a nuestros motivos. Bien, la primera cosa que pensábamos era que el resultado del referéndum no era equivalente al Brexit. Bien, y así lo dijimos. Mucha gente hacía la asociación, decía, no, si el referéndum votan no, van a salir, ¿de acuerdo? Si votan leave, van a salir. Nosotros pensábamos que esto no era tan automático. ¿Por qué? Primero punto, el mismo motivo del referéndum. ¿Por qué se hace este referéndum? ¿Hay un clamor popular que lo pide? No. Cameron hace una estrategia muy arriesgada puramente de negociación. Cameron dice, tenía que renovar las condiciones del tratado con la Unión Europea y lo que hace es lo siguiente, convoca el referéndum y dice a la Unión Europea, ahora negociemos. Si me dais lo que quiero, yo votaré que sí o diré a la gente que vote que sí en el referéndum. Si no me dais lo que quiero, diré a la gente que vote que no. Luego, el propio referéndum es una estrategia de negociación que no sentó nada bien en la Unión Europea en su momento. Pero claro, Cameron hizo un error de cálculo porque él pensaba que una vez obtuvo, de hecho, unas muy buenas condiciones, muy especiales, como siempre, pero él pensaba que diría a la gente que votaran que sí, que la gente votaría que sí. Y en este tipo de votaciones la gente vota muchas cosas, entre otras cosas porque el referéndum es de origen no vinculante. Aquí hubo personas que votaron solo por el tema de la inmigración, personas que votaron solo anti-Cameron, hubo 1000 votos distintos. Con lo cual, esto era un punto que evidentemente se les podía escapar. ¿Por qué decimos, que es no vinculante es evidente, pero ¿por qué el no al referéndum al Brexit no es automático? Porque el único que puede apretar el botón del Brexit, el conocidísimo artículo 50 del tratado, es el Parlamento, ¿de acuerdo? La gente ha dado su opinión, pero no se apretó el botón del Brexit ese día. En todo caso, se apretará dentro de un tiempo, ¿no? Pueden ser unos meses perfectamente. ¿Qué sabíamos entonces? Bueno, que la mayoría de parlamentarios del Parlamento inglés o británico son pro Unión Europea. Luego, ¿qué ocurre? Si la gente tiene que votar una cosa distinta a lo que piensa, porque ha habido un referéndum que además es no vinculante, no era tan evidente. Si hubiera habido una mayoría aplastante en el Parlamento de anti-Unión Europea, era evidente, pero como es justo lo contrario, no era tan evidente. Tercer punto, el resultado es corto, 52-48. Bueno, ¿qué quiere decir? Si el resultado hubiera sido 60-40, no hay discusión. Pero 52-48 es corto, entre otras cosas, porque estos líderes del Brexit, pro-Brexit, que como han visto se han apartado,
¿de acuerdo? Los que ganaron el referéndum se han apartado, no están liderando más el proceso. Habían dicho, Boris, el alcalde de Londres, el antiguo alcalde de Londres, había dicho que si el quedarse, el Remain, ganaba por poco, que él pediría otro referéndum. ¿De acuerdo? Luego, si esto lo pides, es justo lo contrario, es igualmente válido. Bien. Más temas. Hay un dilema que es generacional, que no sé cómo lo van a solucionar, que es la gente joven versus la gente mayor. La gente joven, está claro que estos son encuestas, porque lo de gente joven y gente mayor no se computan los votos, ¿de acuerdo? Pero las encuestas dicen que de la gente más joven el 75% votó quedarse y de la gente mayor solo el 38% votó quedarse. Luego, si tú estás tomando una decisión que puede afectar a 3 generaciones, a X generaciones, lo que es evidente es que tienen un debate interno que tienen ellos que resolver sí o sí, porque no están tomando una decisión para 4 años, sino quizás para 30 o los que sea. El otro tema es el geográfico. Ustedes saben que Londres ha votado quedarse, Escocia ha votado quedarse, Irlanda del Norte ha votado quedarse, Gibraltar ha votado quedarse. Con lo cual aquí se les abre un melón que no desean mucho, que es el melón territorial, ¿de acuerdo? Luego, esto de aquí que fue curioso, esto tampoco lo esperábamos, ¿no? Ustedes saben que en el Parlamento inglés, hay gente que puede hacer una petición al Parlamento y se va sumando gente a esa petición. El mismo día en que está el resultado, hay alguien que pide que se haga un segundo referéndum, ¿de acuerdo? Para la Unión Europea, en el Parlamento inglés. Empiezan, al día siguiente había ya 1 o 2 millones de personas. Ayer, que imprimí esto, 4.130.000 personas han pedido que se haga un segundo referéndum. Y ha habido declaraciones de líderes de varios partidos, de Tony Blair, etcétera, etcétera, diciendo que igual sería una solución. Bien, luego tenemos la nueva Premier. Esto ha sido muy importante, aunque salió ayer, pero es muy importante. Porque cuando Cameron, digamos, él dice, tiene que dimitir, evidentemente tiene que dimitir, porque él al final ha hecho algo para conseguir una estrategia de negociación y no le ha salido bien la última parte. Quizás el resultado de Escocia le salió demasiado bien y quiso aprovechar el momento. Pero al final, lo que Cameron dice en un primer momento no gusta, porque que dimita no pasa nada. Pero dice, dimitiré en octubre. Y el mercado dice, a ver, no podemos estar tanto tiempo en saber si apretaréis el botón del Brexit o no lo apretaréis. Luego, posteriormente, dice, bueno, que adelantaremos esto, en vez de octubre será en septiembre, y lo que ha gustado mucho al mercado es que en estos 2 días, si ustedes recuerdan, había 2 mujeres, ¿no?, candidatas, una muy euroescéptica y la otra también algo euroescéptica, pero que hizo campaña a favor de quedarse, ¿de acuerdo? Aunque probablemente por Cameron, pero así lo hizo. ¿Quién quería la City que ganara de las 2? Está claro, la que ha ganado. ¿De acuerdo? Que es no la que, digamos, es pro-Brexit seguro, sino que una que es más moderada y que vamos a ver cómo gestiona la situación. Pero ha habido 2 cosas positivas. 1, la persona, y 2, que han dicho que van a relevar a Cameron en 2 días. Luego no vamos a estar, porque de la otra forma, si no cambian el primer ministro hasta octubre, igual no sabemos nada hasta enero, febrero, si van a apretar el botón o no. A todo el mundo le conviene saber si lo van a apretar o no lo antes posible. Bien. Bueno, hay muchas soluciones. Ahora vamos a ver lo que hace esta mujer. Tiene muchas, vamos a ver lo que hace, ¿no? Porque al final alguien dice, van a hacer nuevas elecciones, porque si los parlamentarios que están en contra, ¿qué harán? ¿Votarán en contra de lo que ellos piensan? No está nada claro. A lo mejor con nuevas elecciones, si los nuevos salen pro-Brexit, igual saldrían. Hay gente que está pidiendo, como estas personas, un nuevo referéndum, pero vinculante. Óigame, ya que si ustedes no quieren votar en contra de lo que ustedes piensan, como mínimo consigan una tercera salida. Pero es muy curioso porque esta nueva primer ministro, la Premier, ha dicho 2 o 3 veces Brexit means Brexit. Es decir, salida quiere decir salida. Luego yo voy a gestionar la salida. Bien. Ahora vamos a ver cómo lo hace y cómo lo gestiona, ¿de acuerdo? Con lo cual nos lo preguntamos. Entonces, la respuesta la sabremos en unos meses. Dentro de unos meses sabremos si aprietan el botón o no. Si no aprietan el botón, habrá sido un episodio tremendo para Inglaterra. Pero vamos a ver si lo aprietan, ¿de acuerdo? Que es nuestra tesis. Bien, si finalmente aprietan el botón, ¿qué quiere decir? Primero, los tratados dicen, a partir del día que aprieten el botón, que tienen que negociarse los tratados en 2 años. ¿Bien? Esto es lo que dicen los tratados.
hay una dificultad técnica. Probablemente vayan a ser entre 2 y 10 años. Largo me lo fiáis. ¿Por qué? Porque el tema es el siguiente. Inglaterra o Gran Bretaña, cuando exporta a cualquier lugar del mundo, no solo a la Unión Europea, lo hace con los tratados de la Unión Europea. Luego, quiere decir que si quiere exportar a la India, China, Singapur, tiene que renegociarlo todo de nuevo. Y esto no se hace ni en 2 años. O sea, no es un tratado que hay que renegociar, hay que renegociarlo todo con todo el mundo. Bien, si seguimos aquí, hay varios modelos. Seguirá Noruega, Suiza, seguirá el suyo, ya saben que hay particularidades, no voy a entretenerme. Ahora bien, para mí la cifra relevante es esta. Coges las cifras del Eurostat y dices, si aquí lo que va a haber es un pacto arancelario, ¿quién tiene las de ganar? Bien, las exportaciones de Gran Bretaña a la Unión Europea, si de Gran Bretaña a la Unión Europea son el 44,4%. O sea, el 44,4% de lo que exporta Inglaterra lo exporta a la Unión Europea. Pero solo el 6,4% de lo que exporta la Unión Europea va a Gran Bretaña. Luego está claro que si aquí tiene que haber un nuevo arancel, está claro que quien tiene aquí las de ganar es la Unión Europea. Es un peso sencillamente, es decir, el peso para unos es mucho más importante que para el otro. Luego, lo que quiere hacer Inglaterra o Gran Bretaña, que es decir, voy a restringir la inmigración, que como ustedes saben es fundamental, pero además un buen acuerdo arancelario, está en tela de duda, ¿de acuerdo? Probablemente no lo logre y además no tiene poder de negociación. Ahora vamos, esta es la parte más relevante. Bien, tú puedes establecer aranceles. Tú puedes decir que para exportar de Inglaterra al continente no vas a tener aranceles o vas a tener unos determinados aranceles. La pregunta es muy sencilla. ¿Desde cuánto las políticas arancelarias han afectado al valor de las empresas? Yo no conozco ni un caso. ¿De acuerdo? Hombre, salvo temas muy regulatorios. Vamos a ver. Las empresas, ¿qué hacen? Y voy a poner 2 ejemplos. Las empresas lo que hacen es que movilizan los factores de producción a su conveniencia. Con lo cual, pues se lo pongo en 2 ejemplos. Toyota, ¿de acuerdo? Toyota tiene una gran fábrica en Inglaterra y una más pequeña en Valenciennes, en Francia. Bien. Ahora ustedes son Toyota. De momento no saben si apretarán el botón del Brexit o no. ¿Qué harían como Toyota? De entrada, poca cosa. Seguirían, salvo si ustedes tenían un proyecto de ampliación de la fábrica inglesa, lo que harían de momento es pararlo, hasta ver qué ocurre. Pero no tomarían ninguna otra decisión. ¿Por qué? Toyota diría, bueno, tengo unos meses para saber si apretarán el botón o no. Bien, si no lo aprietan no tengo que hacer nada. Y si lo aprietan, ¿qué tengo que hacer? Debería saber qué aranceles me cobrarán cuando yo mis coches ingleses los venda al continente. ¿De acuerdo? Esto, como decíamos, igual pasará en 5 años. Tiempo de sobras para que, si a Toyota le conviene, movilice factores de producción de la fábrica inglesa a la francesa o a cualquier otro lugar que quiera hacerlo. La pregunta es, ¿Toyota pierde valor porque se cambian los aranceles? Seguro que no. En cualquier caso, Inglaterra dejaría de tener una fábrica y la estaría en Francia. Otro ejemplo sencillo, JP Morgan. JP Morgan creo que fue que dijo que si ocurría el Brexit, movilizaría un 20% de sus empleados a Frankfurt. Y hay otras, HSBC dijo también más o menos un 20% a París, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ¿cómo se tomaron la noticia en Frankfurt el día 24? ¿Bien o mal? En Frankfurt, en ciertos brokers de Frankfurt, no puedo decirles en todos porque no los conocemos a todos, pero sí algunos, el día 24 de junio por la mañana hubo euforia. ¿De acuerdo? Euforia. ¿Por qué? Porque consideraban que si al final los ingleses salían, iban a movilizar una parte importante de sus recursos humanos a Frankfurt. Bien, y haciendo la plaza enorme, ¿de acuerdo? El tema es, bueno, Frankfurt, si han estado recientemente ahí, saben que está en euforia total. Todos son grúas, están en una euforia. Solo les faltaría que les trasladaran algo de Londres a Frankfurt. Luego, este tema es la City, si se fuera, ¿dónde iría? ¿A Frankfurt, a París, a Irlanda, a Escocia, que lo están deseando? ¿Dónde iría? ¿De acuerdo? Esto es otro tema. Pero la pregunta es,
Si tenemos acciones de JP Morgan en la cartera, ¿JP Morgan pierde valor por enviar a 5.000 personas a Frankfurt? No. Entonces, el tema que tenemos aquí, que es muy importante, es que... Cuidado, ¿de acuerdo? Vamos a ver. El tema que tenemos que es muy importante es que difícilmente las empresas van a perder valor porque esto ocurra. Pero esto, que es una obviedad económica, vamos a verlo porque tiene otros dos componentes, el macro y el político. En macroeconomía, a ver, la libra. Desde el día del Brexit, la libra contra el euro ha caído un 10% y el dólar contra el euro ha subido un 3%. La primera cuestión que tenemos que decir es lo siguiente. La libra había caído antes del Brexit. La libra el año pasado estuvo todo el año entre 1,35 y 1,45. Y la libra este año ha cotizado en 1,22, 1,23, 1,25, 1,27. Los últimos días que parecía que ganaba el remain, el quedarse, la libra escaló hasta el 1,30. Pero la libra es el único mercado que había cotizado el Brexit sí o sí. Luego, todo aquel que ha estado adquiriendo libras durante este año, las habrá comprado, ¿qué? 1,24, 1,25, 1,26, y hoy estamos a 1,17. Cuando vean que el dólar está haciendo, dicen la libra está haciendo mínimos contra el dólar, no contra el euro, ¿de acuerdo? Está muy lejos de mínimos. Entonces, el tema es muy importante. Se está debatiendo, bien, estos son divisas. ¿Va a tener efecto para la zona euro? En fin, es facilísimo. ¿Qué tiene más impacto? ¿El dólar, que se paga el petróleo, etcétera, etcétera? O la libra para la zona euro? La subida del dólar contra el euro es muchísimo más beneficiosa para la zona euro que el revés, que no la caída de la libra. Con lo cual, ¿debería haber impacto en la zona euro en situaciones normales? No. Va a posponer, se dice, puede ser que posponga la subida de tipos de Estados Unidos. Ahora lo trataremos. Espero que no lo hagan. Ahora, en el mes de junio, la semana antes del Brexit, Estados Unidos, que podía haber subido tipos, dijo que no lo hacía mayoritariamente por las elecciones del Brexit que iba a haber. Lo dijo. El tema es si ahora va a hacer que tarden más en hacerlo o no lo hacerlo. Segundo, bueno, sobre el PIB inglés, aquí sí quiero comentarles una cosa, que este punto 7, que es un tema muy curioso. Si ustedes van a Londres, verán que el inmobiliario allí está desmarchado. Está absolutamente en máximos desmarchado. Si ustedes van a la zona del río, verán desde oficinas construyéndose, apartamentos de lujo construyéndose, los pisos están desmarchados. El Banco de Inglaterra, una de las cosas que quería era contener el inmobiliario en Inglaterra, ¿de acuerdo? Se le estaba escapando de las manos. Pero claro, un banco, ¿cómo puede contener un banco, digamos, central el inmobiliario? Básicamente subiendo tipos de interés. Si el Banco de Inglaterra hubiera subido, ya tenía los tipos, tiene al 0,5, si hubiera subido más los tipos de interés para contener su mercado inmobiliario, ¿qué le habría ocurrido? La libra se habría disparado, perjudicando más a sus exportaciones. Luego es una cosa muy curiosa, todos hemos oído hablar de política fiscal, política monetaria, pero esto es distinto. A corto plazo, otra cosa es a largo plazo, lo que está pasando en Inglaterra les beneficia muchísimo. Contiene el inmobiliario sin que se fortalezca la libra. Es algo que ni un banco central puede lograr, ni con política fiscal se puede lograr. De momento ellos van bien con esta medida, ¿no? Otra cosa es si lo mantienen a largo plazo. Segundo tema, bueno, voy a pasar rápidamente. A mí, en concreto, no me gusta que Inglaterra se vaya de la Unión Europea, básicamente por dos motivos, ¿no? El primero es de peso. La economía inglesa, quinta del mundo, es muy importante, y cuando la Unión Europea se sienta a negociar con China, por ejemplo, no es igual tener a Inglaterra al lado que no tenerlo, es un tema de peso. Pero hay algo que para mí es más importante, que es el enfoque pragmático y liberal de Gran Bretaña. Cuando se sientan en una mesa todos, Gran Bretaña aporta un enfoque, una visión de la vida, si ustedes quieren, muy distinta a los demás. Y estoy convencido, aunque esto no puede demostrarse, de que el resultado de las deliberaciones de la Unión Europea son mejores con Inglaterra dentro que fuera. Es como un contrapeso de opiniones y al final es mejor el resultado con ellos dentro, ¿no? También es verdad que hay gente que dice, no, nunca han estado en la Unión Europea. Bueno, ahí no voy a entrar con eso. Lo que quiero decir es que puede haber una serie de efectos políticos, pero al final las decisiones de inversión
Lo realmente sorprendente es cómo el mercado lo está cotizando bien, ¿de acuerdo? Y esto, como decía, nos ha sorprendido incluso a nosotros. Ahora vamos ya a valoraciones bursátiles, ¿de acuerdo? Bien, este es el PIB del mundo, máximos históricos, ¿de acuerdo? Nunca el PIB mundial había estado tan alto. Segundo, aquí tenemos los últimos crecimientos del mundo y las previsiones. Podemos ver que el mundo ha crecido muy bien. El año 2012 un 3,5%, un 3,3%, un 3,4%, el año pasado un 3,1%. Previsiones para este año, el que viene, 3,2 y 3,5. Previsiones para los próximos 5 años, 3,6% anual. Entonces, el mundo lleva años creciendo bien, las previsiones para los 5 años son un buen crecimiento y recordemos una cifra que he dado en alguna otra ocasión, que para los beneficios de las empresas es muy importante que el PIB del mundo crezca más de un 2,6%. Entonces se catapultan los beneficios de las empresas. Bien, hemos hablado de los factores, no voy a repetirlo, que impulsan el crecimiento de los beneficios, que son muchos, ¿no? Ventas, moderación salarial, costes financieros bajos, materias primas bajos, robótica, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver. Hemos dicho que el mercado lleva 1 año y 2 meses distraído, en el cual va habiendo acontecimientos en el mercado europeo y la bolsa europea no sube. ¿De acuerdo? Bien. Pero en este tiempo, ¿qué hacen los beneficios de las empresas? ¿Están saliendo bien o mal? Desde que el mercado ha empezado a hacer esto. Pues están saliendo bien. En todo el periodo del 1 de mayo del año pasado hasta hoy, cuando han publicado beneficios en números, las empresas del Standard & Poor's americanas, los beneficios han sido un 2,3% superiores a las previsiones en todo este tiempo. Y en el Eurostoxx un 1,8% superiores a las previsiones en todo este tiempo. Y los beneficios crecen. ¿De acuerdo? Tienen que separar al mundo del petróleo, que con menos petróleos, con menos precio del petróleo gana menos, de los demás. Los demás ganan más de lo que ganaban. Pues los beneficios son superiores a las previsiones. Bien, otro tema, el número de empresas. Este es un ratio de sorpresa, que es por cada empresa que saque peores resultados, cuántas empresas sacan mejores resultados. Bien, Estados Unidos casi 3, Europa 1,20, y este es el último trimestre, y está claro que llevamos todo este tiempo de buenos resultados. Entonces, ¿qué ocurre si los resultados van siendo buenos y el mercado se va distrayendo en estos acontecimientos? Bueno, un poco es esto de aquí, ¿no? Intento ser gráfico. ¿Bien? Imagínense ustedes, es como cuando se va acumulando energía. Tú vas acumulando energía, el tiempo va pasando, pero los beneficios son buenos. Las bolsas no suben. ¿Pueden estar mucho tiempo así? Bueno, salvo la americana, ¿eh? ¿Pueden estar mucho tiempo así? No. Al final lo que más se parece aquí es esto de aquí, ¿no? Es como vas acumulando presión, hasta que sube la montaña o sube lo que tenga que subir. Los mercados van rápidos. Los mismos que hace 2 semanas estaban vendiendo con pánico, hoy estos días de subida está habiendo más volumen en el mercado del que había los días pasados. El primer medio año ha sido muy flojo en volumen, salvo el mes de junio un poquito más. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuidado que hay tanta gente fuera, tanta gente esperando y los mercados van rápidos. Por eso un tema que vamos a hablar al final es, este verano, ¿qué expectativas tenemos? ¿De acuerdo? Si creemos que va a ser un buen verano o un mal verano. Vamos a las valoraciones. Esto es una serie de valoraciones, PERES de este año al que viene, valor contable de este año al que viene y dividendos de este año y el que viene. Los números rojos serían barato y los números negros, en este caso, serían a precio. Lo que podemos ver, y aquí lo pongo abajo, es que, salvo las bolsas americanas que sus ratios son correctos, los demás, el Eurostoxx tiene todos los ratios muy favorables, el FTSE, no el de este año, que es normal, pero sí los de los años siguientes, el Nikkei, el de este año es más normal, no de los años siguientes, con lo cual, la conclusión de que las bolsas están muy baratas, salvo las norteamericanas, que están en su correcto valor, está así. No nos preocupa las bolsas norteamericanas, al contrario, yo creo que están dando una lección de estabilidad a todo el mundo. Sus valoraciones son correctas. Bueno, este es el gráfico que les doy, que lo damos desde el año 95. Este es la cotización, en este caso del IBEX 35, este es el valor fundamental del IBEX. Los últimos datos es, ayer el IBEX estaba en 8.300, y esto, la línea verde, recuerden que sale de valorar a todas las empresas, cada una de ellas, que cotizan en el índice, hay 35 empresas,
se valoran cada uno por sus resultados y el resultado que nos da es muy sencillo. Es que el IBEX 35, el valor de las empresas una a una que la componen agregado, el IBEX podría subir un 49% antes de alcanzar su valor fundamental. Y el Eurostoxx, bueno, 2.800, hoy un poco más alto también, el valor fundamental, valorando las 50 empresas una a una, es que puede subir un 44%. Bien, lo que queremos aquí es sencillamente que esta, igual que lo fue esta de aquí, igual que lo fue esta de aquí, son grandes oportunidades de compra para, digamos, aprovechar estos descuentos. Si lo vemos, esto es empresa a empresa, pero hay otra forma que alguna vez se lo he enseñado, que es no de abajo arriba, valorando cada empresa lo que vale, sino de arriba abajo. Y de arriba abajo hay dos series que en el tiempo convergen. Una serie económica, que es el PIB mundial a precios corrientes, cuidado, y segundo, unos índices sin dividendos. Bien, estas dos series, que al final es economía y bolsas, tienen que ir juntas en el tiempo. Bien, situémonos en 2007, aquí arriba, antes de Lehman Brothers. Esto es lo que ha hecho la economía con estos parámetros a precios corrientes y esto es lo que ha hecho las bolsas. Las bolsas a nivel mundial deberían subir un 23% para igualar lo que la economía ya ha hecho. Luego, a esto de que las bolsas anticipan lo que la economía va a hacer, ahora mismo las bolsas van por detrás. Bien, si lo vemos por zonas, esta es la bolsa americana. La bolsa americana sale, esta es la economía suya, esta es lo que han hecho las bolsas y sale que la bolsa americana podría caer un 10% y no pasaría nada. Es decir, la bolsa americana es la única que puede haber cotizado algo en exceso de la economía. Pero fíjense bien aquí, la bolsa americana plana durante este año y medio, más o menos, ahora estamos en máximos, y la economía subiendo. Luego es muy curioso porque el tiempo está como corrigiendo esta pequeña sobrevaloración que pueda tener la bolsa americana. Esto es la zona euro. Sus economías han ido razonablemente bien, ahora lo veremos, sus bolsas no desde el año 2007. Gran potencial de subida. Japón teóricamente estaría en equilibrio, pero el año 2007 no estaba en equilibrio, con lo cual nosotros Japón estamos compradores y seguimos comprando Japón. Y emergentes, gran descuento, gran descuento. Los emergentes, grandes subidas de sus economías que no han ido de la mano de grandes subidas de sus bolsas. Con lo cual, comprar zona euro, comprar emergentes, comprar Japón y en Estados Unidos no es un tema de índice, pero sí es un tema de muchas empresas que tenemos en cartera. Bien, vamos al absurdo. ¿De acuerdo? Estos son ciertos índices bursátiles. Estas son las rentabilidades por dividendo que pagan y esto es la rentabilidad del bono a 10 años. ¿Bien? Por ejemplo, yo soy alemán, puedo escoger entre comprar el índice alemán y voy a cobrar un 3,4% de dividendo o comprar un bono del Estado a 10 años y voy a tener que pagar cada año un 0,13. Yo soy suizo y puedo escoger entre comprar bolsa suiza que paga un 3,6% de dividendos cada año o a 10 años pagar un 0,6 cada año yo, pagando, en vez de cobrar. ¿De acuerdo? O soy, no sé, pues aquí italiano, puedo escoger, por ejemplo, entre, aquí está, un 4,6% de dividendo que paga la bolsa italiana y la rentabilidad de los bonos de 10 años paga un 1,1. Y en España el IBEX paga un 4,7 y la rentabilidad un 1,13. Vamos a ver, ¿qué pasa con esta foto? Con esta foto lo que pasa es que esto no es normal. Si miramos históricamente, esto de aquí es dividir este número por este número, la media histórica es 0,8. Quiere decir, la media histórica es que el bono del Estado a 10 años pague más que la rentabilidad por dividendos. Por ejemplo, que el bono del Estado pague un 5% y la rentabilidad por dividendos paga un 4%. Esto es la media histórica de muchos años. Luego ahora mismo lo tenemos todo girado. En vez de ser esto superior a esto, es inferior. Aquí caben dos posibilidades. Nuestra visión la conocen muy bien, ¿no? Es la siguiente. Lo que está haciendo que esta rentabilidad de los bonos sea tan bajo es que de estos dos mercados que hay, los bancos centrales están comprando masivamente bonos. Están comprando este de aquí. Al comprar este de aquí, han hecho subir tanto su precio que la rentabilidad que pagan es muy poquita.
Acuérdense los inmuebles en el año 2007. Cuando todo el mundo compraba pisos, lo que se hacía baja es la rentabilidad de alquiler. ¿Recuerdan? Cuando la rentabilidad es baja es una indicación de que hay una burbuja. Bien, nuestra visión es clara. Aquí hay una enorme burbuja. Luego nuestra visión es las bolsas tienen que subir fuerte y los bonos tienen que caer fuerte. Ahora bien, vamos al absurdo. Estas son las relaciones que hay. Si el mercado de renta fija, que es el único distorsionado por el tema de las compras de las reservas federales y bancos centrales, si estuviera bien, o sea, si alguien piensa que el bono español va a seguir pagando un 1,13 a 10 años siempre, ¿de acuerdo? O que el bono americano va a seguir pagando un 1,47 siempre, si este mercado estuviera en lo cierto, las bolsas deberían dispararse. El Standard & Poor's debería subir un 87%. Lo único que estaría bien es el Nasdaq. Y los demás, el IBEX, un 400, un 500. O sea, si el entorno actual de tipos es bueno, los flujos de rendimientos que están obteniendo las bolsas son tan espectaculares que los precios deberían dispararse. Vamos al otro extremo, dos escenarios de absurdos. Si las bolsas estuvieran bien valoradas, todas, no estuvieran baratas como decimos, y los bonos fueran los que tuvieran que ajustarse, esto es lo que deberían caer los bonos a 10 años. 33%, 25%, grandes caídas de bonos. A los dos extremos. En cualquier caso, el desequilibrio a qué apunta? A subidas de bolsa y a bajadas de bonos. Probablemente la solución no sea en extremos, sino esté en una especie de punto medio. Cuando hacemos las valoraciones del IBEX, que les he dicho antes, decimos que el IBEX vale 12.000 y pico puntos, las hacemos con un tipo de interés largo al 4,5%. Si valoráramos con el 1,13, ¿de acuerdo? Que está aquí, la valoración del IBEX sería espectacular. No lo hacemos porque tenemos en cuenta ya que los precios van a subir. Bien, vamos a los tipos de interés. Esto es Estados Unidos y Europa. Bien, la línea azul es cómo están los tipos de interés y ustedes saben que en Estados Unidos los tuvieron al 0, subieron en diciembre al 0,25 y siguen aquí. ¿Qué es la línea roja? La línea roja es la regla de Taylor, que en base a dos datos básicos, que son inflación subyacente y crecimiento económico, dicen en cuánto deberían estar los tipos de interés a corto plazo en Estados Unidos. No sé si lo ven, superior al 4%. Entonces, Estados Unidos está manteniendo los tipos bajos cuando su economía requiere tipos mucho más altos. Miren, la FED está muy preocupada por muchas cosas. Ustedes saben que el precio residencial están subiendo en Estados Unidos. En el conjunto del país, los precios de las residenciales no han alcanzado los máximos de 2007, pero los locales comerciales sí. Los locales comerciales en Estados Unidos están muy por encima que el año 2007. Y residencial depende. San Francisco está más caro, otro punto está muy barato. Si la FED tarda mucho en subir tipos, al final generará un gran problema en su economía de sencillamente estar demasiado caliente su economía. Tiene que enfriarla. Y solo lo puede hacer subiendo tipos. La FED es muy hábil. La FED espera. ¿Qué espera la FED? En febrero podía haber subido tipos. No lo hizo porque los mercados estaban, ustedes recordarán, bajos, ¿no? A mitad de febrero. Entonces, la FED siempre, cuando toma decisiones en función del contexto, no solo de su economía, sino del contexto. Y no lo hizo. En junio podía haberlo hecho y no lo hizo por el Brexit. Ahora ya se da por descontado que igual no lo hace hasta final de diciembre. Pues miren, yo estaría encantado de que lo hiciera este mes de julio, porque si tarda mucho en ir subiendo sus tipos de interés, al final, dentro de 2 o 3 años, tendremos un problema en su economía de verdad, ¿de acuerdo? No lo que estamos hablando, sino un problema de verdad. Con lo cual, espero que lo suban y estadísticas les he dado de que las subidas de tipos de los primeros años son positivas para las bolsas, ¿de acuerdo? No negativas, ¿no? Porque es el crecimiento que se... Bueno, aquí lo pueden ver, tasa de paro en Estados Unidos, aquí antes de la crisis estaban en un 4 o 5%, subieron al 10% y están aquí en el 5% y ahora de hecho ya están aquí en el 4,5%, más abajo. O sea, es más, su pico fue hace 6 años y medio, ¿ven? Aquí. Su recuperación es espectacular. Ventas de coches, lo mismo. Esto es Lehman Brothers
y ahí ven ustedes la subida y volvemos a estar donde estaban antes. Desde luego, todos aquellos que pretendan comparar Lehman Brothers con el crash del 29, ni en broma, ¿de acuerdo? Crash del 29, aquí en pocos años las bolsas han subido mucho más, en el crash del 29 tardaron entre 25 y 30 años alcanzar los niveles que tenían. Ni en broma ni se parecen. Vamos a la zona euro. Bien, la zona euro, la línea azul es los tipos de interés que están en cero, la línea está más de color naranja es la inflación, que es el mandato que tiene, digamos, el Banco Central Europeo, y como está en cero, puede mantener los tipos en cero tanto como quiera. Pero cuidado, tanto como quiera, ¿hasta cuándo? Hasta cuando la inflación le suba. Y cuidado, porque la zona euro hace 2 años y medio que está mejorando bien. Esto es, digamos, sería la regla de Taylor para la zona euro, está mejorando. Esto sería la regla de Taylor para Alemania, clarísima mejoría. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo está el IPC subyacente en la zona euro? 0,8. Luego, como la inflación está baja porque las materias primas bajaron, ahora que están subiendo, ¿qué va a pasar con la inflación? Probablemente suba. En el momento en que empiece a subir, Draghi no podrá mantener más los tipos de interés bajos como quiere. Porque ustedes saben que la presión de Alemania es espectacular. Ellos están aquí arriba. Si no actúan mucho, su economía se va, digamos, a calentar demasiado. ¿De acuerdo? Con lo cual, esperamos que la zona euro, la subida de tipos va a ser en unos 2 años como mucho, y con lo cual mucho antes de lo que se espera. ¿Bien? Bueno, podemos ver, la mejoría de la zona euro es clara, ¿eh? El PIB de la zona euro creció en 0,9 el año 14, 1,6, 1,5, 1,5, estos años y previsiones, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver los mismos datos de Estados Unidos. Tasa de paro. La tasa de paro de la zona euro estaba en un 7%, sube con la crisis, aquí fue donde Estados Unidos hizo máximo de tasa de paro y a partir de ahí mejoró, y la zona euro tuvo la segunda gran subida, que fue, recuerden, cuando España, Grecia, todo esto de aquí, el año 2012. Bien, a partir de ese momento, eso es la tasa de paro en la zona euro, ahora está en 10,1. Es decir, la mejora es evidente. Y si lo vemos en ventas de coches, vamos detrás de los americanos, no hemos recuperado las ventas que teníamos, pero sí se han recuperado entre un 85 y un 90%. Esto no parte de cero, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a este tema que es muy importante. Si tenemos unas empresas que nos pagan unos dividendos muy altos y tenemos unos tipos de interés muy bajos, luego nos podemos endeudar muy bajos y probablemente van a subir dentro de un tiempo, ¿qué dice cualquier manual de finanzas que tenemos que hacer? De primer curso, ¿de acuerdo? Si tú tienes tipos bajos, que te puedes endeudar al 1 o al 2%, y tienes unas rentabilidades del dividendo del 4 y pico por ciento, manual de finanzas de primer curso es, tendrías que endeudarte para comprar bolsa, ¿de acuerdo? Esto ha pasado en otros años, años 60, o sea, esto ya se ha pasado en otros momentos. Y entonces el tema es, bien, esto es lo que debería hacerse. La pregunta es, ¿esto se hace? Pues miren, la respuesta es sencilla. Sí que se hace. Pero ¿saben quién lo hace? Las empresas cotizadas. Ahí pueden ver en este gráfico algo muy sencillo. Esta línea de aquí, en este caso en los Estados Unidos, son lo que las empresas americanas, el dinero que están destinando a comprar sus acciones, recompra de acciones. Fíjense, el año 2009 acumulado 10, 11, 12, 13, 14, 15. Han estado las empresas americanas los últimos 6 años comprando sus acciones. Y la otra línea azul es la deuda. ¿Cómo les ha variado la deuda a las empresas americanas? ¿Bien? La deuda. ¿No ven que se han dedicado más dinero a comprar acciones que la deuda? O dicho de otra forma, si no hubieran comprado acciones, no tendrían que haberse endeudado. Estas empresas se están endeudando para comprar acciones y están en máximos históricos. La racionalidad es muy sencilla. Ustedes son el CEO de una empresa cotizada en bolsa, su empresa, vamos a suponer, cotiza 10 y ustedes creen que vale 15, el CEO de todo lo que ha ganado ese año coge una parte importante y lo que hace es muy fácil, demasiado fácil, de hecho. Compra sus acciones a 10 y las amortiza. ¿Qué está haciendo con esto?
Está haciendo que todos los accionistas de la compañía sean un poco más ricos, ¿de acuerdo? Más beneficios por acción, y eso es lo que están haciendo, masivamente. Entonces, bien, esto es lo que están haciendo las empresas americanas. Bueno, os tengo que comentar que lo están haciendo todas las empresas. Las americanas lo hacen con más importe, pero está ocurriendo en todo el mundo. Esto es en Japón, la parte que dedicaron a recomprar acciones el año 13, en importe. La parte que dedicaron el año 14, la parte que dedicaron el 15. Todas las empresas han estado comprando masivamente acciones y en la mayor parte de los casos amortizando las acciones para subir el beneficio por acción. Bien, vamos a ver, esto por una parte es bueno, digamos, porque aumentas el beneficio por acción de una forma fácil, aunque cuidado, si la bolsa está barata, las empresas compran sus acciones y este dinero que dedican a comprar acciones no lo dedican a invertir en capital, en hacer nuevas fábricas, por ejemplo. Si la bolsa estuviera a precio, ya comprar las acciones que ya no están baratas, ya no das tanto valor a tu accionista y entonces tienes que hacer nuevas fábricas. Luego, la relación entre economía y bolsa va en dos direcciones. No es que la economía tire y la bolsa sube después. Si la bolsa sube, la economía se retroalimenta en positivo, ¿de acuerdo? Más inversión en fábricas. Bien, ahora es muy curioso. Yo la pregunta que he hecho es, si esto es del libro de texto de manual, lo debería haber hecho todo el mundo, ¿no? Pues no. Mira, las empresas lo han hecho, los fondos de inversión ETFs lo han hecho, los brokers no lo han hecho, las familias. Al revés. Las familias en este tiempo, en estos años, agregado, por supuesto, han estado vendiendo acciones. Y los fondos de pensiones, este es donde está uno de los grandes fracasos. Los fondos de pensiones con estas bolsas alcistas, etcétera, etcétera, han estado vendiendo acciones. Quizás recuerden el tiempo aquel en Lehman Brothers que igual tenían demasiadas acciones, digamos, en porcentaje, ¿de acuerdo? Lo han hecho al revés. Con lo cual aquí, de todos los agentes económicos que intervienen en el mercado, los más racionales, de lejos, las empresas. Bien, sigamos con esto. Si los mercados están tan baratos, ¿de acuerdo? Y es tan evidente, esto tiene que ser mucho más que un cálculo que hagamos nosotros o cualquier otro. Ahí tiene que haber evidencias. El año pasado aquí les comenté, bueno, las OPAs, ¿no? Un fondo que tenemos nosotros que se llama el GVC Gaesco Small Caps, que tiene unas 40 empresas. El año pasado nos hicieron 4 OPAs, que ya las comenté aquí en su momento, hoy solo las digo de pasada. Pero miren los precios, las primas que nos pagaron sobre las cotizaciones. Muchísimo más altas. De hecho, el tema es el siguiente. Si estos son las cotizaciones, pongamos en el caso del IBEX, y les digo que el valor del IBEX nos da 12.400, para lo que nosotros es muy importante es ver cuándo nos hacen una OPA, si nos lo hacen al valor que nosotros le calculamos o no. Imagínense que nosotros decimos una empresa que cotiza 10 vale 15 y cuando nos la OPA nos pagan 11, ¿de acuerdo? ¿Hacemos bien las valoraciones? Bien. En todas estas OPAs, el precio pagado por un inversor ha sido superior al precio de nuestra valoración. Han pagado más de lo que a nosotros nos daba que valía la empresa. Pero dirán, hombre, esto fue el año pasado, que al final fue un buen año bursátil, ¿no? Salvo para el IBEX. Vamos a ver este año. Este año, en otro fondo que tenemos que se llama TFT, que invierte en tecnología, en farmacia, en telecoms, que tenemos unas 60 empresas, nos han hecho 3 OPAs este año. ¿De acuerdo? Nos han opado LinkedIn, que teníamos en el fondo, quien nos la opó es Microsoft, cotizaba 131, nos la OPA 196, ha pagado un 49% más. KUKA, número 1 de empresa europea en robótica, a distancia, robótica industrial, nos pagaron un 36% más. Y St. Jude Medical, uno de los líderes mundiales en válvulas cardiovasculares y desfibriladores, etcétera, etcétera, nos la compra Abbott Lab un 37% más. Y aquí pueden ver lo que teníamos en la cartera el día antes de la OPA, ¿no? Luego, de nuevo, las OPAs de este año nos las están haciendo muy por encima de las cotizaciones y por encima del valor que nosotros teníamos calculado a la empresa. Este año, no el pasado, que fue más fácil, este. Les voy a explicar las 3, igual que el año pasado les expliqué las 4. Esta es muy interesante. KUKA, número 1 en robótica a nivel europeo.
una empresa china que se llama Midea, que hace aires acondicionados y lavadoras básicamente. Esta empresa, que es cliente de KUKA, le hace una OPA a KUKA. Es muy curioso, KUKA ha subido mucho, la hemos tenido en cartera muchos años. Y cuando estamos aquí, le hacen la OPA a 115, pagada en cash. O sea, una empresa china de electrodomésticos que compra una de las empresas más punteras alemanas que hay, la puntera en robótica. ¿De acuerdo? Curioso. Fíjense qué ha hecho la acción. Si la OPA es a 115 y se paga en cash, ¿por qué no está el precio en 114? Claramente subió, ¿eh? Subió. Subió y ¿qué hicimos nosotros? La vendimos, 108 y pico. El tema es, ¿por qué, digamos, no está en 115? Y este es un tema que es apasionante, no les podré explicar todo, pero este trimestre ustedes saben que hablamos con muchas empresas. El año pasado 100 y pico y este año creo que llevamos 60 empresas habladas de todo el mundo. Este tema es fundamental, la guerra por la tecnología. Tienen que tener en cuenta que hay una guerra que es tremenda a todos niveles, que es empresas chinas que quieren hacerse con tecnología puntera en Occidente. Y que sepan que hay una especie de política muy tramada para defender esta tecnología occidental que no llegue a ciertas empresas chinas. Es un tema espectacular, de servicios secretos. Pues bien, aquí hay una especie de directrices no fáciles de hacer para que esta empresa china no llegue a hacerse con KUKA a pesar de haber pagado 115. Son cosas que sobrepasan lo económico, ¿de acuerdo? A la que nosotros vemos eso, en condiciones normales habríamos esperado a la OPA, vendimos y raramente hoy está un poco por debajo, pero esto no es lo importante. Esto es muy importante. Como mínimo 3 empresas lo hemos debatido muy a fondo, de cómo lo hacen ellos y qué es lo que está ocurriendo de verdad. Segundo, la de St. Jude Medical. Esta es la acción de St. Jude Medical y nos la OPAN, Abbott Lab. ¿Qué hemos hecho aquí? Mantenemos las acciones de St. Jude, no hemos vendido ninguna, y además hemos comprado acciones de Abbott Lab. ¿Por qué? El tema cardiovascular es muy importante. Esta operación tiene todo el sentido del mundo. St. Jude es la número 2 del mundo y Abbott Lab es la número 3 del mundo. Juntadas en la división cardio son la número 1 del mundo. Esta no solo no vendemos, sino que la mantenemos, ¿de acuerdo? Una operación fantástica. Y la última fue esta, LinkedIn. LinkedIn cotizaba aquí arriba a finales del año pasado, cayó por unos resultados. Nosotros teníamos unas pocas que veníamos de aquí, aunque aquí compramos bastantes. Bueno, el 80 y pico % lo compramos aquí. Subida, ¿no? ¿Quién compra LinkedIn? Bueno, nosotros la teníamos, quien la conozca bien, por 2 motivos. Por su gran eficacia en recursos humanos y segundo, por su gran eficacia comercial, en marketing. Son 2 usos, muchos de los cuales no se lo esperaban cuando crearon LinkedIn. Y lo compraron. ¿Qué hemos hecho aquí? Bueno, esperaremos, nos pagan 196, compra Microsoft y les puedo decir, la vamos a vender. Microsoft tiene una fatal histórico de compras. Ustedes saben, Nokia ha comprado muchas empresas mal. Nosotros creemos que en este caso Microsoft lo ha acertado, porque LinkedIn es una gran empresa. Ahora bien, una cosa es tener LinkedIn, que el concepto es muy claro, y otra cosa es tener Microsoft, que eso ya no nos interesa, ¿de acuerdo? Con lo cual, son 3 OPAs y en cada cual hemos hecho cosas distintas. Ahora bien, hay una cosa que es la teoría de conspiración del día 24 de junio y que quiero comentarse. Lean ustedes, nosotros el día 24 de junio hacemos un reporting y decimos, señores, creemos que esto no es importante, hay que comprar, y compramos. De hecho, el orden fue primero comprar ese día, segundo hablar con clientes y tercero hacer la nota, pero primero comprar, ¿de acuerdo? Bien, pero ese día, las notas que circulaban, léalas, ustedes están ahí, ¿de acuerdo? Van a haber montones de casas que estaban diciendo, el día 24, mercado cayendo, que lo que había que hacerse es refugiarse por lo que podía venir. Que está claro que quien les hizo caso han pasado 2 semanas y está perdiendo mucho dinero. Pero es que es muy curioso, de todos los mercados refugio que se han recomendado después del Brexit, curioso, están todos en burbuja, menos uno. Refugiarse en renta fija a largo plazo es una temeridad. Como hemos dicho, en un extremo podría caer más de un 30%. Refugiarse en renta fija corporativa que te paga un 8%, digamos, con los tipos a cero, si una empresa te paga un 8% con los tipos a cero,
lo más probable es que su balance esté mal. ¿De acuerdo? Y si no, quien se refugió en bonos de Abengoa, pues lo sabrá. Otro tema, en renta variable, cuidado, porque aunque la bolsa está barata, pero la bolsa tiene muchos segmentos, la bolsa ultradefensiva no lo está tanto. La bolsa que está realmente barata son las empresas cíclicas, industriales, etcétera, etcétera, pero no la ultradefensiva. Con lo cual, todos aquellos que se han refugiado en la renta variable ultradefensiva, hombre, aquí se enfrentan a pérdidas, aquí no a pérdidas, pero por supuesto a perderse la subida. Ahora, oro, franco suizo, carísimo, en burbuja, todo. El único mercado refugio que creemos que tiene algo sentido y que tiene algo de recorrido es el dólar norteamericano. El único. Pero todo el mundo que se ha refugiado en esto, la temeridad que puede estar cometiendo es espectacular. ¿De acuerdo? No recomendamos esto. Recomendamos aprovechar para comprar lo que está barato. Si lo que cayó fue más la bolsa europea, más que la americana, más que la bolsa, digamos, inglesa, lo que estamos comprando es bolsa europea que ha caído en exceso. Esto es lo que hemos hecho todos estos días, desde el primero al último, pero no esto de aquí. Bien. Os voy a contar 4 cosas últimas de las carteras para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Les voy a poner unos ejemplos. Esta empresa, por favor, nosotros hemos estado invertidos en esta empresa años. Nidec, ¿de acuerdo? Esta la hemos tenido en cartera. Recientemente lo que hemos hecho es comprar más. Tuvimos una entrevista con la empresa, la última era unas 2 semanas, ¿de acuerdo? Una empresa japonesa excelente. Esta empresa... Vamos a ver, es una empresa gigante, tiene 96.000 trabajadores y es una empresa que quizás la conozcan menos porque no vende a cliente final, vende a empresas, es la número del mundo en motores pequeñitos de precisión. Cuando nosotros conocimos a esta empresa por primera vez, ven los ordenadores portátiles, servidores, tienen unos motorcitos que mueven a los discos, etcétera, etcétera. Estos son el número 1 del mundo en esto de aquí. ¿Qué ocurre? Cuando les conocimos, esta gente tenían una cuota de mercado del 80% de los motorcitos de ordenadores del mundo. 80. Pues bien, hace 2 semanas o 3 que nos vimos, ahora ya la tienen del 85%. ¿De acuerdo? Es más, de ordenadores y servidores. ¿Qué problema tienen en este mercado? Que esto no aumenta. Son líderes en un mercado que está quieto. La única ventaja que tienen es que los servidores... Digamos, estos motores aquí valen X, en los servidores valen 4 veces más, ¿de acuerdo? Cobran más, pero no crecen en número de unidades. Bien. Segundo, esto de aquí, motorcitos pequeños para coches. Esta empresa, el fundador, tiene 71 años y fue un visionario en su momento. Él lo que creía en aquel momento es que los coches eléctricos hoy ya serían una realidad, que estaríamos todos yendo con coches eléctricos. Y él lo que decía es muy sencillo. Un coche eléctrico lleva muchos más motorcitos pequeños que un coche normal. Esta era su visión. No acertó en cuanto a que el coche eléctrico le queda mucho todavía, pero no acertó ahí en su contra, pero en su favor, lo que nunca hubiera imaginado es que un coche normal pasara de no llevar motorcitos pequeños a llevar tantos como lleva. Sistemas de dirección asistida, de frenos, estos son ejemplos de lo que hacen. Bien, aquí tienen la cuota del 25% mundial de los motorcitos pequeños. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tiene una división que es más pequeña, que son la de ciertos aparatos. Por ejemplo, esto de aquí son estos robots, estos pequeñitos robots que barren el suelo, ¿de acuerdo? Motorcitos suyos, drones, motorcitos suyos, y les quiero comentar solo estos 2, porque vean que es una empresa que está en pasado, en presente y en futuro. Ustedes vieron el otro día que salió Amazon, que ha comprado aquí al lado unos, digamos, terrenos para hacer un gran almacén, ¿de acuerdo? Ustedes, no sé si se fijaron, si leen las noticias, dicen, ¿cuántos empleados va a tener? Dijeron 1.500, léanlo en las noticias, ¿de acuerdo? Bien, vamos al tema. ¿Cuántos empleados tiene un almacén de Amazon hoy? 2.000. Y aquí en Barcelona, el último que han comprado, dicen 1.500. ¿Cuál es el cambio de este aparato de aquí? Los almacenes que están teniendo, estos aparatos van por el suelo, llevan los paquetes, ¿de acuerdo? Llevan los paquetes, se levanta de aquí una especie de muelle y lo sitúa en la estantería que lo tiene que situar. Hay unos cálculos que dicen que si esto funcionara 100%,
los empleados que habría en uno de estos almacenes pasarían de 2.000 a 200. ¿De acuerdo? Estos aparatos funcionan con motorcitos Nidec. Y luego finalmente esto de aquí, esto no lo van a ver, pero se lo cuento. Los portátiles, o sea, todo lo que son iPads, iPhones, smartphones en general, hoy en día no llevan motorcitos. No llevan. Es un mercado donde no están. Bien, me enseñó una aplicación y lo toqué con el dedo. Ahora mismo esto va a tardar 1 año y pico en venir, pero lo pude probar, ¿de acuerdo? El tema es el siguiente, están poniendo motorcitos en los smartphones. El primero que se cree que lo va a sacar es iPhone, no este año, que no van a sacar ninguna novedad importante, sino el año que viene. ¿Cuál es la impresión? Bueno, yo les puedo decir la que yo tuve, ¿de acuerdo? Saben ustedes que hay, por ejemplo, una pantallita pequeña que la tocas y se hace grande. Pues lo que hacen estos motorcitos es, tú lo tocas, se hace grande, pero tu impresión en el dedo es que has apretado un botón como estos. ¿De acuerdo? O sea, están dando impresiones. Tanto cuando tú aprietas un botón, como por ejemplo Google Maps, pones el dedo y te toca, te vibra en el sentido donde tienes que dirigirte. ¿De acuerdo? Esto es lo que viene. Y en esto que viene, estos están aquí. Entonces, muy rápidamente, esta empresa la hemos tenido años en cartera. Habían muchos años, hace muchos años, cotizaban en 500 yenes y hicieron el máximo histórico del año pasado, 11.500 yenes en julio. Desde julio hasta aquí, ahora están en 8.000 yenes. ¿De acuerdo? Llegaron a 7.500, están en 8.000. Es muy curioso. El motivo de que están en 8.000 es los resultados van muy bien, van espectaculares, ¿de acuerdo? El motivo que están en 8.000 es algo muy simplista. El yen ha subido mucho y la bolsa japonesa ha caído. Y la explicación de por qué la bolsa japonesa ha caído es porque el yen ha subido mucho. Lo que dicen es, si el yen sube mucho, tú que eres exportador, que exportas casi todo, vas a exportar menos, ¿de acuerdo? Este es el motivo que está detrás de muchas empresas japonesas. Un motivo tan espectacular como falso. Porque Nidec, lo que tiene en Japón básicamente, ¿qué es? Son sus 2 centros de I+D, uno en Kioto y otro en Kawasaki, que es, digamos, su tesoro más preciado. Pero la producción no la tiene. La producción la tiene en Europa, tiene en China, etcétera, etcétera. Luego, curiosamente, las divisas de producción no es el yen. No podemos estar tratando a esta empresa como si de esto se tratara, ¿de acuerdo? Con lo cual, Nidec, que ya teníamos, hemos aprovechado, ha caído por un motivo que no le afecta, que es la subida del yen. ¿Bien? Y entonces por eso hemos acumulado más. Y les cuento solo una de las muchas que hemos hablado. Solo comentarles estas. Iré más rápido con esta, pues si no estaríamos mucho tiempo, pero MTU Iron Jeans. Estuvimos hablando con la empresa. Esta empresa fabrica, ¿saben los motores de aviones? Bueno, aquí pone componentes, no, módulos, ¿de acuerdo? El tema es el siguiente. Fabricar un motor de avión, están las OEMs, que son las que los venden a las líneas aéreas, Rolls-Royce, etcétera, etcétera. Están los que fabrican módulos, muy pocas empresas en el mundo, MTU es esta que les estoy hablando. Están las que fabrican componentes y luego están Alcoa, pues, que suministrará el aluminio, ¿no? Las que suministran el material. Bien, estas empresas son muy pocas en todo el mundo. Entonces, estas empresas, primero, muy complicado que alguien pueda entrar ahí. Son empresas de un I+D espectacular de muchos años. Por ejemplo, ¿ven este de aquí? Estos, los motores. Esta gente más o menos están haciendo los motores de los aviones de los próximos 5 años. Este es el motor que viene. No les voy a explicar porque tampoco podría explicarle la diferencia entre uno y otro. Lo que sí sé es que este de aquí, o sea, este es el viejo y este es el nuevo. Este nuevo hace que los aviones van a consumir el mismo avión solo por el motor, no por el peso, un 15% menos de fuel en cada viaje, lo cual es espectacular para ellos, ¿de acuerdo? Entonces, es un sector con unas barreras de entrada tremendas. De nuevo, el I+D lo tienen protegido en una fábrica cerca de Múnich y el ensamblaje lo hacen en Polonia, ¿de acuerdo? Que el ensamblaje no tiene mayor tema. Una grandísima empresa para tener, comentamos muchas cosas, pero no quiero alargarme más con este tema. Finalmente, emergentes. Muy rápidamente. Emergentes, decíamos el año pasado, es un mercado baratísimo, pero el año pasado salía dinero de emergentes a nivel mundial. Y el tema es muy sencillo, caían las materias primas y se hacía una correlación muy sencilla. La gente seguía pensando emergentes sinónimo de materias primas, caen materias primas, caen emergentes. Se lo he comentado muchas veces, no es verdad.
hay muchos emergentes que importan materias primas y hay otros emergentes que sí son productores. Pero el mercado hace esta asociación. Entonces, muy curioso, por el mismo motivo que el año pasado, sin motivo, digamos, los emergentes salió mucho dinero y acabaron cayendo en el año un 2 o un 3%, en un año que bursátilmente fue bueno, ahora mismo esto es entradas de dinero. Y la asociación es sencillamente porque ahora las materias primas suben. Es tan sencillo como esto. Pero la realidad es otra. Miren, casos como Chile o Perú. Estos países son productores de materias primas. Si estos países, hace 20 años, hubiera habido una caída de materias primas, estos países habrían tenido crecimientos negativos del PIB. Pero fíjense, con caídas de 5 años de materias primas, Chile creciendo al 2, Perú al 2, crecimientos positivos. Lo hemos tratado en otras ocasiones. Lo que hay detrás de todo esto es algo muchísimo más potente que el precio de las materias primas, que es la creación de la clase media. Y esto lo hemos hablado muchas veces, les he dado muchos datos, no quiero entrar ahí. En emergentes es otro clarísimo, hemos visto antes que está muy barato, otro clarísimo sitio donde ir. Y ahora, permítanme hablar de los bancos. Yo cada vez me prometo no hablar, pero al final, como hay novedades, tengo que hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué novedades hay? Acuérdense de nuestra tesis. Nuestra tesis ha sido, desde hace 8 años, saben que no tenemos ni una acción de ningún banco español doméstico, ni una desde hace 8 años, entendiendo por doméstico pues los que tienen la mayor parte del negocio aquí. Bueno, el año pasado el Eurostoxx de bancos había caído un 4, casi un 5, la banca doméstica española un 17, este año hasta junio la banca europea había caído un 34 y estos bancos un 40, siguen cayendo más. Nuestras tesis las conocen bien. Falta de capitalización, no solo es la insuficiencia de márgenes, sino sobre todo que la recapitalización ha sido insuficiente. Hemos hablado muchas veces de que los créditos fiscales, cláusulas suelo, etcétera, etcétera. Hemos dicho que habría nuevas amplias fusiones bancarias. Ahora bien, ha habido una operación que yo creo que respalda ampliamente todo lo que hemos dicho, que es la ampliación del Banco Popular. ¿De acuerdo? Miren la senda de beneficios. El año 2009 ganando algo, 2010 ganando algo, 2011 ganando algo, 2012 grandes pérdidas. Bueno, para abajo, perdón, ¿de acuerdo? Pero esto fue lo que ocurrió en los bancos americanos, grandes pérdidas un año y a partir de ahí se recuperaron. 2012 grandes pérdidas, 2013 gana algo, 2014 gana algo, 2015 gana algo, 2016 grandes pérdidas. ¿Bien? Porque el tema de la ampliación no es la ampliación, el tema es que antes de ampliar provisiona 4.700 millones de euros. Los da por perdidos. ¿Estos 4.700 millones de euros vienen de este año? No. Es la herencia esta que muchos bancos no han sacado todavía. Por eso no invertimos. Solo invertiremos en los bancos cuando pensemos que la ampliación que hagan de capital sea la última. Y no lo hemos visto. Una ampliación de un banco que vale 5.000 millones y que amplía 2.500, la mitad de lo que vale, es una ampliación absolutamente desproporcionada. Creemos y pensamos que los bancos tienen todavía mucho que provisionar. Y con lo cual, la gente me dice, pero vamos a ver, si el Popular ha caído un 97% en estos años y el Sabadell un 75% y no sé qué más, ¿por qué no compráis ya? Pues no compramos, ¿de acuerdo? Porque no estamos seguros de comprar bien, y lo hemos dicho muchas veces. Recomendamos no ir a la ampliación, etcétera, etcétera. Popular este año cae un 57, pero bueno, CaixaBank un 38, Liberbank un 65. Y ahora, ¿por qué lo cito esto hoy? Porque ha habido una novedad desde que hablamos, que son las cláusulas suelo. ¿De acuerdo? Y entonces, como lo dije en el pasado, tengo que decirlo, y además espero una noticia entre hoy y mañana al respecto. ¿De acuerdo? El tema es el siguiente. Ustedes saben, las cláusulas suelo es uno de los muchos problemas que tienen los bancos, tienen muchos más. Y ustedes saben que habíamos denunciado aquí, me han oído decirlo, que en mayo del 2013 el Tribunal Supremo ordenó a un banco, BBV y alguno más, que no podía cobrar más las cláusulas suelo y que de forma sorprendente todos los demás bancos siguieron cobrando cláusulas suelo. Saben ustedes, desde que nos vimos la última vez, que ha pasado que ha habido un tribunal español que ha dicho, señores, tienen ustedes que devolver lo que han cobrado de más hasta mayo de 2013, que es cuando el Tribunal Supremo, dijo al BBV y a otros bancos que tenían que parar, ¿de acuerdo? Con lo cual, los bancos han tenido que provisionar y lo han hecho.
Y sabemos las conversaciones del Banco de España se ha preocupado de si lo habían provisionado. Pero aún hay más. ¿Bien? Y lo que hay más es lo siguiente. El Tribunal Español ha acabado, pero ahora hay el Tribunal Europeo. Y el Tribunal Europeo va a fallar a finales de este año. Aunque mañana hay un dictamen que se considera que ese dictamen prácticamente es muy similar a lo que el fallo va a decir, aunque el fallo se sabrá a final de año. Bien, ¿qué se está debatiendo ahí? El Banco de España fue como testimonio a hablar. Lo que se está debatiendo es que si las cláusulas suelo tienen que devolverse no solo hasta mayo de 2013, que es donde dice el Tribunal Supremo, sino desde el origen. Y desde el origen nos vamos al año 2009, ¿de acuerdo? Los bancos no tienen estas cifras provisionadas, tienen provisionadas hasta mayo. Entonces, no sabemos lo que va a decir el tribunal, pero hay una cosa que está clara. Hay una cosa que yo creo que chirría y podría decantar la balanza. Bueno, dos cosas. Primero, es muy raro, jurídicamente, que si una cláusula es nula, no lo sea desde el origen. Esto es muy raro. Lo normal es si es nula del origen, que es un poco lo que tiene que debatir. Y segundo punto, hay estimaciones que dicen cuánto más deberían provisionar los bancos españoles si esto les sale desfavorable. Hay estimaciones que son 3.000 euros más, 3.000 millones, perdón, hay estimaciones hasta 7.500 millones de euros más. Solo los bancos saben lo que tienen que provisionar porque son los únicos que conocen sus cuentas. Pero, al final de los finales, sea lo que sea que vaya a salir, los bancos, si sale negativo, van a tener que provisionar más y no está en sus libros. Segundo punto que tienen desfavorable es lo siguiente. Si al final vamos al peor de los casos, tienen que provisionar 7.500 millones de euros más, coincide en las fechas en que la Unión Europea dio 80.000 millones para recapitalizar la banca española, se utilizaron 40.000 y se devolvieron 40.000 por no ser necesarios. Si tú eres un tribunal, al final el Tribunal Supremo lo que dice es no vamos más atrás de mayo 2013 porque es un tema de riesgo sistémico, ¿de acuerdo? Riesgo de bancos. Pero es más difícil justificar el riesgo sistémico si a ti esto te supone 7.500 millones más cuando en el mismo momento estás devolviendo 40.000 porque dices que no los necesitas. Con lo cual, no sabemos lo que va a subir, a decidir, no lo sabremos hasta final de año, pese a lo que digan mañana, pero es probable de que tiren para atrás hasta el año 2009. Y yo creo que sería bastante lógico. Con lo cual, los problemas para los bancos no han acabado. Les puedo asegurar que el día en que creamos que invertir en bancos españoles es un buen negocio, lo diremos, ¿de acuerdo? Pero no depende de la caída que acumulen, sino de que pensemos en realidad de que la ampliación de capital es la última. Y hoy, a día de hoy, no lo pensamos para ningún banco. Bueno, vamos al final. Todo esto ha empezado por el verano, ¿no? Que si vamos a tener el verano tranquilo o no. Vamos a ver. Hay un concepto que a mí particularmente me asusta mucho, que es la miopía del futuro, ¿de acuerdo? Y hay gente que cuando actúa pensando a unos años vista, o sea, no tiene miopía del futuro, actúa con estrategia, sembrar hoy y recoger cuando pueda, pero hay gente que no, que actúa solo en el día a día, ¿de acuerdo? Esto se llama tener miopía del futuro, no ver más allá del futuro. Bien, ¿por qué digo esto? Hay una idea que teníamos, que nunca la había dado y ahora la damos, porque lo hemos verificado, que es muchas personas, no me pregunten por qué, piensan que los meses de agosto son malos bursátilmente. ¿De acuerdo? Creo entender el porqué. Si hay un mes de agosto que la bolsa ha caído, nos acordamos mucho. Y si hay un mes de agosto que la bolsa ha subido, lo borramos. Con lo cual, al final, todos tenemos la idea de que los meses de agosto son malos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la característica esencial de los meses de agosto? Menos volumen negociado. Cuando hay menos volumen, quiere decir que los movimientos de las cotizaciones pueden ser más extremos. El año pasado recordamos todo agosto, pero particularmente el que más recuerdo de mi vida fue agosto del 2011. Sin nada que pasar, los mercados cayeron en ese agosto un 25%. Busquen en las hemerotecas cuál fue la causa. Ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, hay personas que pueden decir, bueno, vamos a ver, viene el verano, ¿qué hago? Para no tener sustos, vendo, y cuando vuelva el verano ya compraré. ¿De acuerdo?
Con esto consigues una tranquilidad momentánea, o sea, hoy estás más tranquilo, pero como yo creo el sufrimiento puede ser mucho por dos motivos. Primero, vamos a ver históricamente qué hemos encontrado. Fíjense bien, hemos mirado el Standard & Poor's desde el año 28 hasta el año pasado y hemos mirado el Eurostoxx 50, todos los datos que tenemos del año 87, contando los reconstruidos por los índices, hasta ahora. Y hemos visto una cosa sencilla. ¿Hay relación entre lo que el mercado ha hecho los primeros 4 meses del año con lo que va a hacer el mes de agosto? ¿Hay relación con lo que el mercado ha hecho los 6 mejores meses de mercado que existen? He dado estadísticas varias veces, que son los 6 meses que van de 31 de octubre a 30 de abril, con lo que haga el mes de agosto de todos los años, pues la hay. Correlación negativa. ¿De acuerdo? Tanto con el Standard & Poor's como con el Eurostoxx. ¿Qué quiere decir correlación negativa? Si aquí hay digamos, alguien que viene de una vertiente muy técnica, las correlaciones que van entre -1 y +1 dirá son correlaciones no muy altas. En economía son altísimas, ¿de acuerdo? Otra cosa es que si alguien es un físico, pues va a decir, oiga, o un ingeniero, ¿no? Va a decir, oiga, no son tan altas, no, son altas, en economía sí. Son negativas. Quiere decir que habitualmente, de media de todos estos años, lo que ha hecho el mes de agosto es lo contrario de lo que ha hecho en estos meses. Si fuera positivo, quiere decir que evoluciona en el mismo sentido, es negativo. Si miramos el verano entendido un poco más amplio, julio y agosto, 2 meses, no solo agosto, nos sale lo mismo, incluso más exagerado, ¿ven? Menos 0,32, menos 0,37, 0,18. Es decir, que lo que nos sale es que los veranos, más que ser buenos o malos, los veranos de media van un poco al revés de lo que ha pasado el resto del año en estos meses precedentes. Claro, ¿y qué ha pasado en estos meses precedentes? Bueno, la bolsa americana, tanto si miramos los 4 primeros meses, ha subido un año y los 6 meses ha caído un 0,7, está plana. La bolsa europea no, ha caído tanto en abril, o sea, los 4 primeros meses, como los últimos 6 meses. Con lo cual, si la estadística se cumpliera, y no es por esto que tenemos que comprar, este verano tiene que ser positivo. ¿A mí por qué creo que va a ser positivo? Ya lo dije antes de las subidas estas, no es que me apunte al carro, ni mucho menos. Por otro motivo que no tiene nada que ver. Porque se van a presentar los resultados empresariales, porque no hemos visto profit warnings y porque creemos que los resultados empresariales van a ser buenos, los que salen ahora que empezaron ayer. Empezó Alcoa, fueron buenos y ahora en un mes y medio los tendremos. Estar al margen de la bolsa, con unos resultados que pueden ser buenos, sin más distracciones posibles y con un mercado que lleva 1 año y 2 meses sin cotizar los beneficios, es una temeridad. ¿De acuerdo? Con lo cual, tal y como digo aquí, que quien pretenda estar fuera del mercado este verano para estar tranquilo, podría finalmente sufrir mucho. ¿De acuerdo? Y vamos con este tema, y se lo comento rápidamente, para que vean la miopía del futuro en un ejemplo. Porque puede parecer baladí, pero les aseguro que no lo es. ¿De acuerdo? El día 5 de marzo de este año salió esta noticia, ¿no? Y se la interpreto rápidamente. Esto es una casa de apuestas, Ladbrokes, que lo que dice es que han pagado a alguien por una apuesta que hizo, que era que el Leicester ganaría la liga inglesa, y que han pagado a alguien algo para, fíjense lo que le han pagado, 72.000 libras. Dicen, le hemos pagado a alguien que invirtió 50 libras apostando a que el Leicester o el Leicester ganaría la liga, le hemos pagado 72.000 libras. Fíjense en la comunicación, ¿no? Es fantástica, ¿no? La comunicación. Acabamos de pagar un récord en la industria a alguien que hizo una apuesta de 50 libras a favor del Leicester, 5.000-1, ahora se lo interpreto, una cantidad masiva de 72.000 libras. Bien, fíjense bien, esto quiere decir que una persona, en el mes de agosto del año pasado, apostó 5.000 libras a que el Leicester, que hacía un par de años creo que estaba en segunda división, ganaría la liga inglesa. ¿De acuerdo? Es algo inimaginable. Se lo pagaron 5.000-1. Quiere decir que si el Leicester ganaba la liga le pagaban 250.000 libras y si no, 0. ¿De acuerdo? Si no la ganaba, 0. Bien. ¿Qué está diciendo esta noticia? Lo que está diciendo es esto. Está diciendo que la empresa
Porque si se fijan, tiro para atrás un segundo, esto lo hacen en marzo, 5 de marzo. El 5 de marzo la liga no ha acabado, ¿verdad? Bien. Quiere decir que la empresa lo que hace es decir, vamos a ver, yo tengo una apuesta en vivo que acabará el día que acabe la liga y no sabemos el resultado. Pero la empresa no se está quieta. La empresa lo que hace es una oferta a la persona. Y la oferta le dice, mira, si coges 72.000 libras, hoy, pájaro en mano, ¿de acuerdo? Va a resultar que acabamos el contrato, acabamos la apuesta y tú, invirtiendo 50.000 libras, has ganado 72.000 libras. ¿De acuerdo? Bien. Tenía una intuición y estuve un fin de semana trabajando en esto, ¿de acuerdo? La intuición era que lo que la empresa había ofertado era mucho menos de lo que valía. ¿De acuerdo? O dicho de otra forma, de que lo que la empresa había hecho es aprovecharse de la miopía del futuro de la persona. Diciéndole, hombre, si has invertido 50 y ahora tienes 72.000, has ganado mucho. ¿De acuerdo? Y entonces hice una cosa que había hecho hace muchos años y me puse a calcular cuánto valía el día ese de marzo que se le ofrecieron. Ese día, así estaba la clasificación. El Leicester iba primero 57 puntos, el Tottenham 57, el Arsenal 51 y bueno, el Chelsea 39. Bien. Se habían jugado 278 partidos y faltaban por jugar 102 partidos. El Manchester City tenía un partido menos y el Liverpool un partido menos. Entonces, el tema es que, bueno, le habían dado estos 72.000 libras. Bien, hago los cálculos y tenía una intuición de que el valor real de esto ese día iba a ser más alto. ¿Qué creen que era? ¿Más alto o no? ¿Cuánto valía en realidad el día que le ofrecen 72.000 libras y las acepta? ¿Creen ustedes que el valor real era más alto o no? ¿O igual o más bajo? ¿Qué creen? Lo que a nosotros me dio fue esto de aquí. Ese día que le hacen la oferta, esto valía unos 150.000 libras. Luego, al final, el tema es, lo que aceptó la persona era la mitad de lo que valía esto en ese día. Es muy curioso. Yo no puedo criticar que él aceptara. Él es perfectamente libre de aceptar y decir, oiga, yo he ganado 72.000 euros, ¿de acuerdo? O libras, perdón. Esto no es criticable. Uno puede esperar hasta el final o puede acabar. Lo que sí critico es que aceptara este precio tan bajo. ¿Y por qué lo hizo? Por algo que esta empresa de apuestas conoce bien, que es que cuando tenemos miopía del futuro, en ese instante pensamos más en el momento que en lo que va a venir. Y quien tiene miopía del futuro, lo irrelevante es que el Leicester acabara o no ganando la Liga, que la acabó ganando, pero el tema es que quien tiene miopía del futuro toma decisiones a las cuales al cabo de muy poco tiempo, aquí en este caso semanas, digamos, están liquidadas, ¿no? Con lo cual se ven como absolutamente descabelladas. Yo lo que quisiera es que los demás que hagan lo que quieran, pero que nuestros clientes no tengan miopía del futuro. ¿De acuerdo? Muchas gracias.